A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Agradecemos a Dios la oportunidad de permitirnos entregar una vez más este proyecto, Testimonios de Vida. Y hoy tenemos a un hombre que Dios ha levantado, nada más y nada menos, nuestro amado pastor Alexis Castaño. Príncipe, bienvenido. Amén, Dios bendiga más, contento de formar parte de esta gran familia, de esta página, Amén. Rescatando Vida. Amén, amén. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque hoy sabemos y conoceremos de la maravilla que Dios ha hecho en su vida. Príncipe, cuéntenos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de Alexis Castaño? Amén. El origen de Alexis Castaño es un origen medio oscuro. Muchas de las personas me conocen, aún después que soy cristiano, después que estoy pastoreando, pero hay una faceta en mi vida, la cual muchas personas no conocen. Por mi forma de ser, que soy una persona tranquila, mansa. Quizás muchos piensan que siempre fui un santo, que siempre fui una persona que quizás no rompió un plato, pero en sí viví unos años, diríamos en los años 94 a los años 96, que fueron unos años terribles. Y sí puedo decirle que si Dios no hubiese llegado a mi vida, a este momento estuviera muerto. Ahora bien, así como me están viendo ahora en cámara, yo fui una persona atada al alcohol, prácticamente un alcohólico. Y no solamente con una sola persona de acompañante, sino que con los jóvenes, con los mayores, con los adultos, con los ancianos, con todo el mundo. Y lo mío, eso era, de que amanecía el día, ya estaba iniciando mi desayuno con una botella de anís confite. Alcohol Puro, sí. Una botella de anís confite, la ponía en la noche para que amaneciera fría y con eso desayunaba. Ya luego, a medida que el día iba avanzando, me tomaba las cervezas. Luego de la cerveza, a medida que iba avanzando el día, seguía con el ron. Y eso era día tras día. Estaba ya prácticamente ya en un mundo de perdición, en lo que se llama el alcohol. Pero en sí todo fue avanzando el proceso a medida de que también caí en la fuma, a tal manera que fumaba como un loco. Y ahí comenzaron a llegar los supuestos amigos, entre comillas, porque yo podría decir que en el mundo no hay amigos. Amigos solamente Jesucristo y los amigos cristianos. Solamente esos son con lo que uno puede contar. Los que son de corazón. Los que son de corazón. Sí. Exclusivamente. Sí. Porque allá en el mundo, si usted no tiene dinero, usted no tiene amigos. Pues la plata vale el mundo. Amén, sí. Amén. Exclusivamente. Entonces, yo he sido una persona que de la edad de los 13 años siempre he trabajado independiente. Y una vez yo conseguía algo de dinero, de inmediatamente llegaban los amigos y por ahí salíamos y lo desbaratábamos. Siempre tenía facilidad de conseguir dinero. Amén, siempre tenía facilidad porque siempre trabajé propio. Sí. De la edad de los 13 años, siempre producía mi dinero. Sí. Pero entonces mi dinero era para botar. Ahí está la situación de eso. Sí. Entonces, a medida fueron pasando los años, mi vida fue empeorando. Y no fue ni una ni dos veces que me intoxiqué, casi al borde de la muerte. Por causa del alcohol. Por causa del alcohol. Y no solamente eso, sino que ya llegó un momento ya de mi vida que ya estaba ya casi entrando en la droga. Wow. Ya estaba entrando en la droga, ya habían algunos amiguitos ya que ya estaban ya medio hablándome de eso y fabricando algunos asuntos caseros. Oiga. Para ingerir. Y ya mi vida ya estaba ya dando un giro más a la perdición, porque eso es lo que sucede en el mundo.
que la vida del hombre en el mundo es progresiva, pero progresiva a lo malo. Hacia el mar y hacia la muerte. Amén, hacia Sí. el mar, hacia la muerte, así mismo. Sí. Y es lo que lleva al infierno. Porque una persona comienza, óigame, por abajito. Sí, bebiéndose su botellita. Sí. Sí. Su botellita, llega un momento que se vuelve alcohólico, Sí. la fuma, Sí. y luego entonces cae en La droga. Y ese es para darle el paso final. el paso final. Sí. Pero aparte de eso, también me atraía la brujería. Me atraía en ese entonces. A tal manera que hasta un libro adquirí, un libro de brujería, el cual ahí habían algunas cositas ahí que me interesaron y hacía. Ya usted sabe cómo era la situación mía. Pero en ese entonces, yo prácticamente le dediqué 2 años al mundo. Pero fueron 2 años terribles, fueron 2 años que vendrían siendo como 15 años. Hoy por hoy. Sí, como 15 años vendrían siendo de perdición, esos 2 años, porque fue tanto lo Día tras día. día tras día, eso no había descanso. Porque yo podría decirle a ustedes que yo estuve en el Evangelio, yo fui descarriado. Yo acepté al Señor ¿A qué edad? un 25 de diciembre del año 1991, a la edad de 14 años, acepté al Señor. Pero entonces, en el año 94, lamentablemente podría decir, que me descarrié. Pero también a la vez pude conocer también lo que es el mundo y pude conocer lo que es Satanás. Y le agradezco a Dios que me preservó en esos 2 años. Y sí le digo que tenía varios amigos, como les decía ahorita, entre comillas, varios amigos los cuales siempre me visitaban, siempre estaban ahí. Pero después que llegué al Evangelio fue que pude entender que todo era por un interés. Por un beneficio. Que todo era porque yo le hacía el coro. Sí. Todo era porque yo salía con ellos. Todo era porque yo le compraba bebida. Salía con ellos no importando la hora que sea. Y lo más impactante de todo esto es que la iglesia aquí de las Guasumas Mocas, República Dominicana, las Guasumas Mocas, donde estamos ubicados, comenzó a orar por mí. Aquí mismo la comunidad, la iglesia, todos vieron mi situación. Y la misma iglesia sabiamente dijo, bueno, si logramos a Alexis Castaño que se reconcilie con el Señor, se va a resolver un gran problema en la comunidad. Porque Alexis Castaño tiene a los jovencitos desacatados. Perdido. Tiene a los niños, adolescentes dañados, porque lo enseña a beber. A los viejos lo lleva vuelto un suape a la casa, borracho. Y Alexis se ha visto en varias situaciones, en matrimonio, donde quiera, porque ha sido una persona en ese tiempo la cual hizo mucho daño, intoxicando, haciendo de todo. Entonces, ¿qué podría decirle? Que en el 96 tuve un encuentro con el Señor. Gracias aquí a la iglesia Asamblea de Dios aquí en la Guasuma comenzaron a orar por mí fuertemente. Comenzaron a interceder, a pedirle al Señor por mi vida. Y el mismo Dios fue haciendo una obra en mí poderosa. ¿Cómo se da ese reencuentro con Dios? Wow, un reencuentro fenomenal. Eso fue algo maravilloso en mi vida, lo cual he vivido y estoy viviendo. El Señor comenzó a tratar conmigo, comenzó a tratar en medio de lo que yo era, comenzó a tratar con mi corazón. Podría decirle que me fui desencantando completamente de todo, fui perdiéndole el amor a la bebida, ya no le estaba viendo sentido a nada en la vida. Pero yo mismo a mis amigos, en unos, podríamos decir, 15 o 20 días antes de reconciliarme con el Señor, ya yo estaba hablándole a mis amigos, diciéndole a ellos
que iba a cambiar de vida, que yo no podía seguir así. Ellos me decían a mí: Alexis, tú eres de lo bueno. No creo eso. Tú eres de lo bueno. Tú eres nuestro jefe. Siempre está activo. Siempre está adelante. Sí. Y fui dejando de salir poco a poco. Ellos venían a buscarme. Yo le decía: no tengo deseo, me voy a quedar en casa. Y así mismo Dios fue trabajando en mi corazón, en mi vida, poco a poco, a tal manera que podríamos decir el 15 de agosto del año 1996. Todos sabemos aquí en República Dominicana que el 16 de agosto es una fecha grande, una fecha en la cual la gente festeja mucho, donde la gente celebra. Es el día donde, no sé si de la Constitución, cuando se sientan los presidentes. Sí, el cambio de mando. Cambio de mando, Sí. Ese día. El cual, el día 15 de agosto, solamente hubo una persona, una amiga mía mayor, con la cual yo también compartía con ella. Pero con esa señora yo compartía era vino. Ah, usted estaba clasificado. Sí, estaba clasificado. Tenía personas con las cuales compartía romo, con otros compartía cerveza, con otros compartía ginebra, con otros compartía aní confite. Y con otra vino. Y habían otros que compartían un contón. Pero a esa señora le gustaba el vino. Sí. Y lo cual, esa señora fue la única que me dijo a mí: muy buena decisión la tuya. Esa sola, de todo. Sí, de tú volver al camino del Señor. Wow. Esa sola señora. Esa noche yo fui donde ella cumplía años. Sí. Le llevé su regalo y le dije a ella: te traje tu regalo y de aquí voy para la iglesia porque quiero reconciliarme con mi Dios. Wow. 15 de agosto de 1996. Una fecha inolvidable para mí. Y sí puedo decirle a todos los que están viendo este video, cómo el diablo opera. El diablo no quería absolutamente que yo me reconciliara con el Señor. Pastor, ¿cómo te hiciste con el problema de la adicción? Porque hay gente que quiere servir a Dios, pero siente esa adicción en su cuerpo de ingerir cigarrillo, de ingerir bebidas alcohólicas. ¿Cómo fue en el caso de Alexis Castaño la obra del Señor? Sí le digo, querido amigo, que realmente uno recién convertido estamos en un caparazón llamado carne que pide y exige. Es difícil la situación. Sí. Pero yo le digo a todo aquel que sea nuevo creyente: trate de buscar la intimidad con Dios. Trate de pedirle a Dios. Trate de pedirle al Espíritu Santo. Y ser sincero con Dios y decirle: yo soy débil, yo quiero que tú me ayudes en esta área. Yo quiero que tú me fortalezcas. Que tú me ayudes a aborrecer eso que yo hacía, a cogerle odio a todas esas cosas que me hacían daño. En el caso suyo, eso fue lo que lo ayudó. Me ayudó a tal manera que esa misma noche, como le iba diciendo, esa misma noche, para yo convertirme, fue una lucha tremenda. Esa misma noche, los amigos míos fueron a la misma iglesia a impedir que yo me convirtiera. Óyeme. Entraron a la misma iglesia. Y este personaje, Alexis Castaño, resultó reconciliándose con el Señor en un cafetal, lejos de la iglesia, en un monte para allá. No permitieron que te reconciliaran. No querían. Wow. Pero el diablo es tan sucio, que el Señor lo reprenda, que aún saliendo de allá, de yo reconciliarme con el Señor, comenzaron a burlarme. De inmediatamente todo. Comenzaron a burlarme, verlo donde se convirtió para poder dejar la bebida. Poco hombre que no tiene la capacidad de dejar el cigarrillo, de dejar nada, tuvo que volver a la iglesia. Porque el diablo trabaja de diferentes maneras. El diablo pone la oferta y después que le pone la oferta,
también lo desacredita. Sí. También le hace la guerra, también lo humilla. Entonces, en ese caso, que usted me preguntó, me dijo del asunto de la adicción. Sí. Eso no se queda ahí, porque el diablo ahí mismo seguía utilizando a mis amigos. Ellos mismos venían a invitarme, ellos mismos venían a brindarme de todo para hacerme caer. Sí. Ya ellos me conocían, sabían, pero yo le doy gracias a Dios que Dios me dio la fuerza para yo poder vencer, para yo poder seguir en el nombre de Jesús. Wow, es increíble. Y fue un trayecto bastante difícil, un trayecto difícil para mí al principio. Y bueno, recuerdo que ese 16 de agosto, al otro día, yo con un día de convertido, ahí llegaron todos mis amigos en diferentes vehículos a buscarme, en motores, pasola, jipeta, carro, a buscarme. Y le doy gracias a Dios que ese día me envió a varias personas, me envió a los pastores de aquí, de la comunidad. De la comunidad, sí, a defenderme, porque vinieron con violencia a buscarme. Que donde quiera que yo estuviera me iban a sacar y me iban a llevar. Y recuerdo que me tenían escondido en una habitación. Y ellos mismos predicando, enfrentando a todo el que venía. Y gracias a Dios que la victoria la tenemos. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían mis amigos? Sí. Le damos 15 días. Con 15 días Él vuelve de nuevo, porque Alexis es de lo bueno. En 15 días está con nosotros de nuevo. Y ya los 15 días, desde el 96 al 2020, son 24 años. 24 años. Alexis, ha pasado muchas cosas en 24 años. Amén. ¿Cómo ha sido la vida de Alexis Castaño en estos 24 años dentro del Evangelio? Estos 24 años, sí le digo que en el Evangelio hay altas y bajas, en el sentido de que hay tiempos de proceso, de prueba, hay tiempos de victoria, pero sí le digo que lo importante es que Dios está con nosotros. Dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, cuénteme de eso. ¿Cómo se da ese proceso en el Evangelio desde el 96 hasta el 2020? Ha sido un proceso bien bonito. De allá aquí hay mucho que hablar, del 96 al 2020. Son muchas las cosas que Dios ha hecho. Y sí digo que es bonito la vida en Dios. Dios de allá aquí ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, muchas cosas agradables y bonitas. Desde un principio, ¿Dios te hizo el llamado del pastorado? ¿O cómo se da ese proceso? Ese proceso se da en el sentido de que Dios ve la disposición y el corazón. Sí. El llamado a pastor no es para todo el mundo. Sí podría decirle que en mi caso, yo siempre estuve al lado de cada pastor que estuvo aquí en la iglesia. Fui secretario, fui tesorero. Aquí trabajé en los caballeros, en los jóvenes. Y en todas las convocaciones siempre estaba adelante. Sí. Cuando el pastor me delegaba cualquier cosa, en su tiempo, en su momento, estaba ahí. Ahora bien, alguien me habló en una ocasión, me dio una palabra de que yo tenía cuidado pastoral. Cuidado pastoral, que siempre estaba al lado de mi pastor para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo y todo. Y luego conocí un pastor de San Juan de la Maguana. Ajá. Que estuvo por aquí en los años 98 al 2000, en esos años. Sí. El cual ahí tuvimos una bella, hermosa relación, Frantilio Sabiñón. Y por vía de un evangelista de allá de San Juan, fue que Dios me habló de que iba a pastorear. En su tiempo, en su momento, pero que ya eso estaba en mí, de que iba a pastorear una iglesia. ¿Y Dios te lo confirma de manera personal?
Me lo confirmó, sí, me lo siguió confirmando a través de otra persona. También a mi esposa también le confirmó, le habló también de que también iba a pastorear. ¿Cómo la conociste a ella? Yo la conocí a ella, fue a través de los hermanos de ella, Okay. allá en Ortega Moca. Sí. Lo conocí a ellos, entonces por vía de ellos, allá visitando la casa, fue donde la conocí también. Pastor, háblanos de cómo se da el proceso de una relación cristiana, porque estamos viviendo últimamente un libertinaje, un desacato a nivel mundial y se ha como perdido un poco lo que es una relación seria y una relación con toda la de la ley, como nosotros hablamos en nuestra jerga dominicana. ¿Cómo se da el proceso en su caso para usted poder unirse en unión matrimonial? Amén. Bueno, podríamos decir que las cosas son un poco diferentes. Yo tengo ya 20 años de casado. Sí. Y podríamos decir que en ese tiempo nos manejamos de una manera diferente a lo como son las cosas ahora. Lamentablemente ahora hay muchas cosas que han cambiado, que han influido en la persona, en los cristianos, podríamos decir. Pero en aquel entonces yo a ella la conocí en los años 98, por ahí, 97, 98. Nos casamos en el 2000 y fuimos haciendo las cosas como manda Jehová, como Jehová dice. Sí. Nos conocimos, nos fuimos tratando, todo a su tiempo, a su momento, y Dios también hablando, porque a veces a nosotros nos va mal, pero es por nuestras malas decisiones. Ahora bien, cuando son decisiones bajo el permiso de Jehová, donde Jehová dice y aprueba, entonces nos va bien. Okay. Amén. Sí, entonces seguimos con el llamado a pastor. ¿Cómo se da ese proceso? Continúenos diciendo que usted en principio estaba hablando de eso. Amén. El llamado a pastor, en medio del trabajo aquí en la iglesia de aquí de la Guasuma, donde yo me congregaba, duramos un largo tiempo, tanto mi esposa y yo trabajando de lleno, tanto ella como yo. Sí. Trabajando como líderes, trabajando en todo lo que se ofrezca. Llegó el momento donde se nos asignó el lugar de Tierra Dura Moca. Eso es cercano a la Guasuma. Cercano a la Guasuma, sí, es un paraje pegado a las Guasumas. Sí. Allá se nos asignó levantar una célula, en la cual la célula fue creciendo en número, en todo. Luego la célula pasó a ser un campo blanco. Ya luego comenzamos a doctrinar, ahí trabajando, y ahí nació la iglesia, en el nombre de Jesús. Sí, ¿y cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Iglesia Restauración y Vida. Restauración y Vida. Sí. Restauración y Vida combina con la comunidad. Es un lugar que necesita restauración, porque es un lugar, verdaderamente un lugar donde hay mucha prostitución, mucha delincuencia, drogadicción, alcoholismo, todo. Entonces es un lugar que necesita restauración, pero también necesita la vida de Jesucristo. Ahora bien, el nombre viene, nosotros anotamos varios nombres. En medio de la oración de la iglesia completa, anotamos varios nombres en una mascota. Y orando a Dios para que revele cuál es el nombre. Una noche, en la madrugada, en horario de las 3 de la mañana, estoy orando y en visión Dios me lleva a lo alto, a las nubes. Sí. Y cuando estoy allá en las nubes, en el espíritu, veo una luz brillante aquí debajo, como una cámara de GPS. Y a medida que voy acercándome, enfocando hacia abajo, veo que esa luz sale de la comunidad de Tierra Dura. Wow. Lo cual
salía justamente del lugar donde está la congregación. Y cuando veo esa luz ahí justamente en la congregación, siento la presencia de Dios fuertemente. Digo yo, wow, qué tremendo. Y ahí mismo oigo esa voz que me dice restauración y vida. De inmediatamente a ese horario busco en la mascota y encuentro ese mismo nombre, restauración y vida. Wow. Pero en sí, la comunidad se llama Tierra Dura, lo cual en el nombre de Jesús, con el tiempo, yo sé que le cambiaremos el nombre a Tierra Santa. Amén. El sello de la iglesia, Tierra Santa, dice, porque Tierra Dura tiene muy más significado, en el sentido de que es un lugar duro, un lugar áspero, un lugar agresivo. Y en el nombre de Jesús necesitamos Tierra Santa, cambiar ese nombre, cambiar la forma y la perspectiva de ese lugar. Amén. Pastor, ¿algún testimonio de la mano de Dios obrando en la comunidad? Amén. El testimonio principal que tenemos de allá de la comunidad es el cambio que ha habido en la comunidad después que ha llegado el Evangelio. La comunidad de Tierra Dura, como le había dicho, ha sido un lugar siempre muy respetado por todo el mundo, el cual casi a nadie le gustaba visitar por lo difícil que es. El testimonio mayor es que después que la iglesia nació allá, las cosas han cambiado en el sentido de que la gente se han flexibilizado, ya las personas han ido cambiando, ya la palabra de Dios ha ido amansando los corazones de las personas. Ahora bien, también allá en la iglesia hemos efectuado también testimonio también en personas que han sido sanadas. Han habido personas sanadas hasta de cáncer. Wow. En medio de actividades, Dios ha hecho grandes cosas allá en la comunidad donde estamos pastoreando. ¿Ha sido difícil el trayecto? Ha sido difícil. Al principio, cuando llegamos allá, tuvimos mucho inconveniente, porque el Evangelio, al ser nuevo en ese lugar, ya a nosotros nos vieron como invasores. Entonces ahí comenzaron las guerras. Pasamos tiempos difíciles en los cuales al principio, en pleno culto, nos encendían basura cerca de allá de las actividades para que el humo no moleste. Sí. También el vehículo, llegaron en varias ocasiones a picharme las gomas, wow, a rayarme el vehículo. Wow. Y pasamos un sinnúmero de cosas. Entonces allá también el diablo comenzó a usar a los brujos. Muchos brujos hay. Sí, por lo cual hay muchos altares. Allá la gente son muy idólatras. Y cualquier persona, sin ni más para aquí ni más para allí, tiene un altar en su casa, en su habitación. Entonces, allá, gracias al Señor, han habido muchos altares que han sido rotos. Se ha ido trabajando, se ha hecho el trabajo allá como es. Y yo sé que de allá Dios va a sacar hombres y mujeres de bien allá. Y esas personas que hablaban mal de Tierra Dura, después van a decir que Dios se metió y que Dios ha hecho grandes cosas. Amén. ¿Tiene miembros que han cambiado su historia luego de que hoy forman parte de la membresía de la iglesia? Claro, hay muchos miembros, sí, que han cambiado la historia. Hay miembros que tienen también un pasado feo, sí, y difícil, y hoy son hombres y mujeres los cuales Dios está usando, y hombres y mujeres que también, terrenalmente hablando, también han progresado, tienen su negocio y le ha ido bien, porque es lo que decimos, que cuando uno le sigue a Dios, todo se le florece, a uno le va bien por todos los lados. Así es. Pastor, háblanos de un proceso que haya sido difícil en tu vida, en tu casa, pero que al final tú has podido ver la mano milagrosa de Dios en tu vida. Amén.
En mi casa hemos tenido sí algunos procesos difíciles vía a lo que estamos ejerciendo, al ministerio, Sí. a lo que estamos haciendo. Sabemos que las pruebas y las dificultades son más grandes. Ya cuando entre más responsabilidad usted tiene para el reino, más grandes son las pruebas y las tentaciones, todo. Y sí puedo decirles que hemos tenido sí algunos procesos difíciles. Podríamos hablar económicamente, hemos tenido problemas bien difíciles. Mi esposa es la que más ha tenido procesos de salud. Tuvimos muchos procesos difíciles al principio. Allá cuando iniciamos no teníamos nada a favor. Nos veían a nosotros como unos invasores, como unos locos que llegaron allá. Pero Dios obra con poder y gloria. Y ya tenemos allá unos 12 años. Y Dios nos ha respaldado en todo, absolutamente. A tal manera que nos hemos ganado el respeto de la comunidad. Sí. Nos hemos ganado el respeto y hemos sido también de beneficio para la misma comunidad, porque allá hemos trabajado mucho en base a operativos, a varias cosas que hemos podido mover para la comunidad y ya en ese trayecto, esos locos que llegaron allá, ya hoy son personas de respeto, que el día que queremos tocar algo allá, lo logramos, porque ya la gente nos ama, nos quiere. Y el testimonio que durante 12 años ha podido sobrevivir y ha podido mantenerse, porque eso es una de las cosas que hace que las comunidades entiendan quién es verdaderamente genuino dentro de los caminos del Señor. Amén. Pastor, quería preguntarle, ¿cuáles procesos y cuáles pruebas ha vivido que ha visto la mano de Dios y que en lo personal te han marcado para siempre? En cuanto a procesos, allá hemos vivido varios procesos allá con la misma congregación. Sabemos que en la congregación hay altas y bajas. En la congregación, aún dentro de ella, también hay levantamiento. Sí. También hay divisiones. Pero hay situaciones de esas de las que le dan a uno a veces duro. Pero Dios nos da la fuerza para seguir hacia adelante y poder vencer. Hay momentos, óigame, en el pastorado en el cual quizás queremos tirar la toalla, pero entonces Dios nos ayuda, nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Podríamos decir que en esos 12 años son muchas las cosas que hemos vivido allá. Podríamos decir con personas que han estado al lado de uno, personas que uno lo ha tratado como hijos, como hijas, personas que han estado con uno, que han comido con uno en la mesa. Y de las cosas que más duro me han dado allá, que esas personas una vez se van del evangelio, hablan mal, nos desacreditan, hablan mal de la iglesia y nos hacen la guerra. Pero sabemos que todo aquel que se aparta del Señor, de inmediatamente el diablo toma posesión y dominio para así usarlo y hacernos la guerra. Sabemos que son asuntos espirituales, pero de todas maneras yo le amo, yo le quiero mucho, y esas han sido de las cosas peores allá que he vivido. De personas que uno lo ha cuidado, que uno lo ha añorado. ¿Le ha servido? Sí, que uno le ha servido todo el tiempo, entonces luego le pagan mal y hablan mal de uno. Y desacreditan, y correcto. Tratan de dañar la imagen. Sí. Pero Dios ha estado ahí, que habla por nosotros. Y que sepan que tienen las puertas abiertas siempre y cuando se humillen y quieran buscar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Exactamente, estamos con los brazos abiertos para recibirle cuando quieran. Sí. Allá mismo no tenemos nada contra nadie, no tenemos ningún rencor. Todas esas personas que nos han hecho la guerra, que han sido lo que se han ido, estamos dispuestos a restaurarle de nuevo. Estamos dispuestos a ayudarlo. Si lo vemos por ahí y nos necesitan, estamos dispuestos a servir. Porque por al mismo Jesús le hicieron más que a nosotros. Y el mismo Jesús
Cuando murió en la cruz del Calvario, aún por el que estaba enterrándole la lanza en el costado, aún por ese mismo, estaba él muriendo y padeciendo. Aún por aquellos que le escupieron, que le maltrataron. Entonces nosotros, ¿qué hemos pasado comparativamente a lo que vivió Jesús? Sí, así es. Pastor, ¿procesos económicos ha vivido? He vivido sí mucho proceso económico. No le niego de que antes de iniciar allá estaba quizás en un estado mejor económico, pero yo mismo he soltado todo en banda porque me ha interesado trabajar para el reino y he aprendido de que allá lo que uno acumula allá, ese tesoro, es el que vale, el del cielo. Dice la palabra que allá el ladrón no entra ni la polilla corrompe. Entonces, simple y llanamente yo me conformo con lo que Dios me dé, con mi sustento. Hasta ahora no hemos pasado hambre. Él nos ha sustentado de todo, de ropa, de medicina, de todo lo que necesitamos. Y sí le digo que quizás si no estuviera pastoreando, hubiese tenido algún negocio o algunas ofertas que me han propuesto, los cuales todos los he rechazado, porque le he dado la prioridad al pastorado y al trabajo de la obra, lo cual es donde me siento bien y es lo que quiero hacer, amén, y lo hago con pasión y deseo. Pastor, yo quiero que usted aclare a mucha gente que creen que el que viene al pastorado es para hacerse rico. Entonces, cuando uno conoce esta realidad y sabe que cuando uno lo hace por amor es todo lo contrario, ¿qué tiene usted como hombre de Dios y como pastor? ¿Qué decirle a esa gente que creen que todo el que es pastor se va a hacer rico? Verdaderamente tengo para decirle a todo aquel que me vea por aquí por cámara de que las iglesias no tienen apoyo del gobierno, no tienen apoyo de nadie, y la iglesia simple y llanamente se sustenta con lo que nosotros damos. La iglesia tiene muchos pagos, corriente, agua, hay locales alquilados muchas veces, y hay muchos gastos y muchas cosas, mantenimiento que hay que darle, limpieza, pintura, todo eso, y muchas cosas que se hacen. Eso es fuera parte de las cosas que uno hace, porque a veces como pastores que somos en la comunidad, hay personas que se nos acercan quizás pidiéndonos una ayuda y estamos llamados a ayudar. Sí. Cualquier persona que necesite un medicamento, una receta, alguien que necesite una comprita. Ahora bien, nosotros no andamos divulgando eso porque lo que hace esta mano que no lo sepa esta. Sí. Y lo que Dios hace, lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. Ahora bien, de esa situación de la persona siempre se ha hablado y se seguirá hablando. De lo que los pastores se hacen ricos con los diezmos, con las ofrendas. Siempre hablan de eso. Yo mismo puedo decirle, yo como pastor, que eso no es así. Simplemente lo poco que entra, así mismo se resuelven los problemas que hay. Sí, se resuelve para todo. Siempre ha habido problemas, dificultades con el asunto de los pastores. Nos tiran mucho, a tal manera que un pastor no puede ni comprar un vehículo porque inmediatamente se dice que fue de la iglesia. Sí. No puede hacer su casa porque dicen que fue de la iglesia. Pero gracias a Dios que cuando yo llegué allá a esa comunidad hace 12 años, cuando estuve allá, al principio estuve en mi casa y así mismo tengo mi casa. ¿Y tenía su vehículo? Tenía mi vehículo también. Todo lo que tengo, eso mismo tengo. Sí. Porque inmediatamente la persona habla que todo lo que el pastor hace es del diezmo de la iglesia. Pero verdaderamente hay que verse en la situación de pastor para saber lo que en una iglesia entra y cómo se manejan las cosas. Y los gastos que hay pendientes, que si no se puede recaudar por los donativos que la gente lo hace sin nadie presionarle y sin nadie obligarle, el pastor está como cabeza responsabilizado a buscar los fondos de donde quiera para resolver. Amén, exclusivamente. Y en la iglesia
En la iglesia en muchas ocasiones hay que hacer hasta préstamos para uno lograr cualquier cosa que uno necesita, más cuando estamos en construcción. Y son cosas que no se ven. Pero a veces hasta en la misma iglesia entramos en acuerdo de las cuotas de los préstamos. Y en el momento de la reunión aparece todo el mundo para colaborar. Cuando llegue el día del préstamo, ¿quién tiene que echar para adelante? El pastor echar para adelante. Como todo está en nombre del pastor, cualquier fallo, cualquier cosa tiene que cubrir. Pero sí, gloria a Dios, allá estamos tirando para adelante en nuestra iglesia, estamos avanzando y gracias a Dios que todos esos momentos difíciles al principio pudimos pasarlo, todo lo que vivimos. Yo mismo estuve en un periodo de 4 años en una segunda planta, en una casa, que ahí fue donde iniciamos. Sí. Ya tenemos un templo propio. Sí. Gracias al Señor, un templo propio en el cual ahí ya no nos mojamos, ya tenemos nuestro piso, tenemos todo. Pero duramos un periodo de 4 años en una casa prestada, en una segunda planta, en lo cual allá tengo una muy mala experiencia. En esa casa, bajando unos escalones con un inversor, resbalé y fue donde me maltraté la columna. De tal manera que todavía tengo problemas de hernias, fruto a esa caída que tuve. Pero le damos la gracia a Dios por todo. Todo lo que venga, le damos gracias al Señor. Pastor, ¿problema de salud han vivido? Muchos problemas de salud. Sobre todo, como le decía ahorita, más con mi esposa, es la que más problemas y procesos ha tenido. Muchos problemas. Yo mismo estuve ese problema de la columna. Sí. También mi niño estuvo un proceso en el cual casi pierde la vida en un accidente, mi niño más pequeño. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos, tengo 2 hembras y un varón más pequeño llamado Josué, el cual el diablo ha querido en varias ocasiones atentar sobre su vida. Sí, las 2 hembras, ¿cómo se llaman? Anaelis y Abigail. ¿Y su esposa? Jocelyn Ramírez, mi esposa. Sí. Los cuales estamos todos trabajando en equipo, trabajando por esa obra, lo cual nos ha dado mucha lucha llevarla hasta donde está. Pero gracias a Dios estamos estables, estamos trabajando en esa comunidad y hemos logrado muchísimo. ¿Cuántos años de casado tiene, pastor? De casado tenemos 20 años, desde el 2000. Con altas y bajas. Con altas y bajas. Muchas pruebas, muchas tribulaciones. Si le digo que el matrimonio hay altas y bajas, sí. El que se case pensando en que esto es color de rosa y que todo es perfecto, se equivocó. Porque hay tiempo bueno, tiempo malo. Como también en el Evangelio y en todo. En todo hay altas y bajas. Ahora bien, como hablábamos ahorita, todos los principios son difíciles. Sí. Todos los principios. En todo lo que usted emprenda, sea en un trabajo, le va a ser difícil al principio. El mismo Evangelio, cuando yo me reconcilié en aquel entonces, en el 96, fue terriblemente difícil. Porque al principio es donde uno tiene que encajar, donde uno tiene que irse moldeando, donde uno tiene que crecer. Pero gracias a Dios que hoy en día puedo decir que estoy viviendo unos tiempos maravillosos, estables, en todos los sentidos. Y estamos trabajando para la obra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo te considera en el Evangelio? ¿Una persona como activa, pasiva? ¿Cuál es tu definición? La definición, estamos activos. Siempre activos. Siempre activos para lo que venga. Legalmente, no importa la hora, no importa el día. Y trabajamos donde quiera que haya trabajo. Solamente no estoy enfocado allá, en Tierra Dura, que es la iglesia, sino que donde me necesiten o donde yo pueda colaborar, allá nos vamos y allá trabajamos, porque entendemos de que Dios está en toda parte y de que todas las iglesias y todas las obras son las mismas para el Señor. ¿Cuál es el personaje de la Biblia con la cual te identifica y por qué?
El personaje de la Biblia con el cual me identifico son tantos personajes. Sí, pero uno que sobresalga. El mismo Moisés. Moisés, ¿por qué Moisés? Bueno, sabemos el trayecto de Moisés desde un principio, todo lo que vivió, todo lo que pasó para llevar al pueblo, todo lo que vivió en el desierto, todas las amarguras, todo el dolor, pero también... Moisés era un pastor. Claro, también lo que vivió también y todo lo que Dios hizo, también, cómo Dios lo usó. Por eso me identifico con Moisés, porque fue un hombre, óigame, un hombre de fuego, un hombre que dirigió una nación. Y así mismo nos estamos considerando también como directores, como personas a las cuales Dios también está usando. Moisés, el Moisés de tierra dura. Amén. Pastor, ¿qué hace falta en el Evangelio del 2020 que anteriormente era evidente? En el Evangelio del 2020 está haciendo mucha falta en las iglesias lo que era la intimidad en aquellos tiempos, lo que era el respeto en el templo, lo que era la adoración. Podría decir, óigame, que hablando de 20 años, 30 años atrás, la iglesia era diferente. Yo recuerdo que siempre cuando llegábamos a la iglesia, llegábamos media hora antes a adorar y glorificar al Señor. Ahora mismo, con este afán que hay, el afán de vida, los trabajos, este aceleramiento, las personas no llegan puntuales a los cultos, que es una de las cosas que está sucediendo, la impuntualidad. Otra es la irreverencia, que en pleno servicio la gente sale hacia afuera como que nada es nada, a chatear, a hablar por teléfono. Y he visto como que se ha perdido un poco el respeto al culto, en el sentido de también la reverencia, que la persona se le importa caminar, se le importa pasillar. Las personas no tienen. Antes yo recuerdo lo bien que se daban esos cultos de fuego. Ahora se dan, pero antes había una plataforma. Antes la iglesia se abría media hora antes, una hora antes, en la cual ya las personas estaban orando, presentando. Y a medida que iban llegando, el fuego iba aumentando, iba incrementándose. A tal manera de que cuando ya ese culto comenzaba, ya había una zapata hecha para una edificación. Y esos cultos eran gloriosos. Yo me traslado a ese tiempo. Me gusta ese tiempo y siempre lo hablo y lo seguiré hablando. ¿Cuál es el mensaje central de su parte para todo el pueblo del Señor que le está viendo? El mensaje central ahora mismo es que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. Vamos a despegarnos un poco más de las cosas terrenales, las cuales el diablo está usando en gran manera, diríamos como la tecnología, que es bastante buena, pero todas estas cosas terrenales que ahora mismo han surgido en base a redes sociales, a todo eso, está desenfocando mucho a las personas en cuanto a la oración, en cuanto a la búsqueda del Señor, en cuanto a meterse con Dios. Estoy viendo el pueblo bien flojo con eso. Entonces me preocupa, me inquieta esta situación que se está viviendo hoy en día con la humanidad. Y yo le podría decir a ustedes que se afinquen. Vamos a afincarnos, porque Cristo viene pronto. Podemos ver las evidencias, podemos ver de que ya estamos en principio de dolores. Y sería penoso que una persona durando 15 años, 20 años en el Evangelio y que al fin y al cabo se pierda. Si le digo, como dice la palabra, que el que sea santo que se santifique más. Pastor, tengo entendido que eres preparado en el pastorado. ¿Estás preparado? ¿Has estudiado para ejercer el pastorado? Amén. Amén. Aún antes de iniciar el pastorado y aún después, estudiamos, sí, porque
es necesario cuando usted vaya a hacer algo o a emprender algo, hacerlo bien con altura, en todo, tanto en lo secular como en lo espiritual. Si usted va a predicar, predique con conocimiento, con altura, con ética, como es. Un último mensaje, pastor, a todos esos inconversos, descarriados, amigos que no conocen al Señor, que están conectados con nosotros, viendo su testimonio de vida. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para cada uno de ellos? El mensaje que puedo darle a todos, todo aquel que me está viendo, sí, todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, sí puedo decirle que se agarren de Dios. Ciertamente no somos nada, no somos nadie. Como habla Santiago, nosotros somos como una vela encendida, somos como una neblina, el cual en cualquier momento nos vamos de aquí. Simplemente le digo que se agarren de Dios, porque no hay tiempo, esto no es un juego, todo está cumpliendo, todo está al pie de la letra. Y sí le digo que Cristo viene pronto, como ladrón en la noche, como dice la palabra. Pastor Alexis Castaño, gracias por abrir la puerta de tu hogar, gracias por abrir la puerta de tu corazón y por contarnos todas las obras y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Dios te bendiga más, Dios bendiga a todos los que están en cámara, esperando que este testimonio, lo que hemos hablado, sea de bendición para todos. Así que Dios bendiga más y Dios me le prospere a todos. Bien, señores, hasta aquí hemos llegado. Testimonios de vida, así que comparte este testimonio con alguien. Se despide de usted su conductor Alexander Rosario y hoy tuvimos al pastor Alexis Castaño. Dios le bendiga y hasta una próxima.